que se ríe al lado mío en la pantalla, para mí es un privilegio. Miriam Bregman, contame cuánto le tocó a cada uno y por qué. Bueno, en este fallo nosotros habíamos pedido, algunas de las cosas que se dictaron son las que habíamos pedido nosotros, ¿no? Nosotros pedimos que además de lo que se venía calificando el caso de Rodolfo Walsh, que era el robo de su obra, la obra inédita que tenía en la casa de San Vicente cuando es secuestrado, el último lugar donde vive Rodolfo, además de la privación ilegal de la libertad, queríamos que se los condene por homicidio. Nosotros hicimos un pedido muy especial y justificamos que Rodolfo Walsh había sido asesinado, que su cuerpo había sido visto en la ESMA por sobrevivientes y queríamos que este delito le sea puesto. ¿Por qué? Por la razón que eso nos permitía pedir la condena perpetua para varios de los que hoy se estaban juzgando. De 18 que se juzgaban, 10 estaban involucrados en el caso de Rodolfo Walsh. 7 de ellos recibieron esta condena perpetua. Lamentablemente, en 3 casos, el tribunal consideró que debían ser absueltos. Nosotros estamos seguros que tenemos las pruebas, así que cuando recibamos los fundamentos de la sentencia, que va a ser el 26 de diciembre, vamos a apelarlo, ya lo puedo adelantar, porque las 3 personas que quedaron absueltas, una de ellas, por ejemplo, es quien comandó el operativo de secuestro de Rodolfo Walsh, que lo venía siguiendo de bastante tiempo antes. Sí, a propósito, mira, yo creo que la mejor manera de entender de qué se trata esto, si no estás muy en tema, es llevarlo a escala humana. Entonces yo quería preguntarte, quería que me contaras quién fue Rodolfo Walsh, cómo murió y en qué tuvieron que ver con su muerte los que hoy efectivamente resultaron condenados por la justicia. Me parece que en este caso podemos entender bastante de lo que ocurría por entonces. Bueno, Rodolfo Walsh fue, por supuesto, creo que es el maestro de todos los periodistas, un brillante periodista, un brillante escritor. Ya él en el año 77, cuando escribió su carta abierta, hablaba de la magnitud genocida del golpe. Eso que hoy nosotros estamos pidiendo que se condene por genocidio, ya Rodolfo Walsh lo dijo en aquel momento como calificando de genocida el golpe de Estado, y además un militante de la organización Montoneros. Que esto también hace que nosotros pidamos que sean condenados sus asesinos por genocidio, porque para nosotros es un genocidio que perseguía especialmente a aquellos que tenían una militancia política y gremial en la Argentina. Y bueno, la otra pregunta era, claro, estas personas... Contame cómo muere y qué tuvieron que ver quienes hoy fueron condenados. Él muere en una emboscada que le hacen en las calles San Juan y Entre Ríos de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, y es llevado a la ESMA por algunos de los que fueron juzgados en este juicio. Algunos también murieron, ¿no? Porque pensemos que hubo que luchar muchísimo para llegar a esta instancia, y algunos de los represores que participaron en ese hecho ya murieron, y en el día de hoy 7 de ellos, como decíamos antes, recibieron la condena perpetua por el asesinato de Rodolfo Walsh. Para nosotros esto es muy importante porque creo que cuando Rodolfo Walsh hablaba de la magnitud genocida del golpe, creo que él todavía estaba en el año 77, él ya dimensionaba qué venía a ser la dictadura a la Argentina, ¿no? Él hablaba que los principales crímenes no eran ni las torturas ni los desaparecidos, sino que estaban en el hambre del pueblo, la desocupación, y enumera uno por uno incluso las empresas internacionales que estaban expropiando a la Argentina. Así que es muy importante para nosotros poder haber alegado en su caso y en otros casos como en el de Raimundo Villaflor, que Raimundo Villaflor es uno de los personajes, podríamos decir, de los que habla Rodolfo Walsh en Quien mató a Rosendo, y también fuimos abogados en esta causa con el doctor Bonomi de varios sobrevivientes que integran la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y que hoy estaban allí muy cerquita, a pocos metros de quienes fueron sus torturadores. Yo quería pedirte repasar algunos de los nombres para que vos le cuentes a quien no sabe quién era, qué hizo y qué dijo la justicia sobre ello. Por ejemplo, Ernesto Firmón Weber, a quien le decían 220. ¿Por qué le decían 220 y qué dijo la justicia sobre él? Sí, Weber era policía, es un policía retirado en este momento, está en libertad, esto tiene que saberlo todo el mundo. Su nombre
volvió a resonar en el año 2001 porque sus hijos es uno de los que está sindicado como autor de los asesinatos que se dieron en la represión de diciembre del 2001, y él actuó como parte de un grupo de policías de la Federal que actuaba conjuntamente con la patota de la Marina que estaba en la ESMA. Weber, Fotea, otro de los que hoy se juzgó, son parte de esa patota de la Policía Federal que estaba integrada completamente y era uno de los que venía persiguiendo a Rodolfo Walsh. Algunos testigos dijeron que es el que le pegó el tiro a Rodolfo Walsh. Esa es una de las versiones que se escuchó en la causa en boca de los sobrevivientes. Los que tuvieron perpetua, Sí. ¿por qué llegaron a recibir esa pena y cuáles son los casos